Bueno, pues como con cualquier personaje, lo primero que hice fue leerme y releerme la obra muchas veces, leer todo lo que decía mi personaje y todo lo que decían otros personajes sobre mí. Em, y luego lo que hice bastante es hablar con mi madre y con mujeres de aquella época, em, que, por ejemplo, en el caso de mi madre, aunque ella no estuvo 8 años encerrada en una casa como les tiene Bernarda Alba a sus hijas, sí que tuvo que estar 2 años de luto vestida de negro. Em, Incluso su hermana, mi tía, una de mis tías, se casó durante esos 2 años cuando murió su padre y se tuvo que vestir con un vestido negro. Entonces, bueno, yo quería realmente entender qué era lo que vivían esas mujeres. Y mi madre, de hecho, que es la pequeña de 9, es la que más se rebeló, no en concreto en contra de eso, ¿no? De ese luto, sino un poco de cómo eran las normas de aquella época y quiso salir de su pueblo y viajó en una época en la que había muy poca gente que salía de España, por ejemplo. Em, y bueno, pues esa fue mi manera de trabajar el personaje, pero en realidad es infinito el trabajo, porque yo según voy haciendo funciones voy encontrando cosas nuevas y de repente en una función a lo mejor escucho algo que he escuchado 20.000 veces, pero, la escucho de otra manera y entiendo algo del personaje que no había entendido antes, o sea que ayer mismo me pasó, es un trabajo infinito. De todas las maneras posibles que ella puede. O sea, de las obviamente el símbolo de la libertad dentro de esta terrible represión de la época y de su casa en concreto, ¿no? Porque no todo el mundo en aquella época vivía como viven las hijas de Bernarda Alba. Y ella trata de hacer todo lo posible para salir de ahí y al final da su vida por la libertad, para mí, porque sin esa libertad ella no quiere vivir, prefiere morirse a estar encerrada dentro de 4 paredes como si estuviera en una cárcel con una dictadora. Em, y esas, sí, de todas las maneras que ella puede, pues luchando contra su madre y luchando contra sus hermanas, em, y contra la sociedad, ¿no? O sea, a ella no le interesa lo del qué dirán, a ella lo que le interesa es cómo se siente ella y sus sentimientos hacia el hombre del que está enamorada y, y hacia salir de su casa y poder hacer lo que a ella le dé la gana, ¿no? Y pues, se pone su vestido verde y, y se enfrenta a su madre, muchísimo más que todo el resto de las hermanas que viven en la casa, que no se atreven a decirle nada. Y quizá como es la más pequeña, pues hay muchos momentos en los que eso se le consiente, porque yo creo que por la personalidad que ella tiene, como es fuerte, yo creo que Bernarda le tolera ciertas cosas que si Martirio, por ejemplo, que es mucho más débil de personalidad, las dijera, le pegaría un palo. Eh, ¿Utilizaste el lenguaje como apoyo y punto de partida para crear emocionalmente al personaje de Adela? sí, claro, como con cualquier texto te apoyas en el texto, ¿no? Te apoyas en las palabras y más aún con las palabras que utiliza Lorca, eh, que son unas imágenes tan potentes, ¿no? Eh, o sea, y habla de, por ejemplo, las palabras que utiliza Lorca a veces simbolizan ese sentimiento que el personaje lleva por dentro, como cuando habla del fuego y ese tipo de cosas, la sangre, todo este tipo de cosas son las cosas como viscerales que Adela en mi caso tiene por dentro. Sí, claro. Sí, hay un par de frases muy fuertes que dice Adela em, con este tipo de simbología como em, tanto.
cuando miro sus ojos me parece que bebo su sangre lentamente. O cuando se está peleando con Poncia y al final le dice que ya es inútil su consejo, y le dice: no por encima de ti, que eres una criada, por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado entre piernas y boca. Pues esas frases son muy potentes y utilizan esa simbología tan fuerte que representa esas emociones que ella tiene por dentro. Bueno, me parece un ejemplo total. Es el mayor canto a la libertad y a luchar contra esa represión que tanto en la época en la que Lorca estaba viviendo, por supuesto, las mujeres mucho más que ahora, ¿no? Todavía estaban totalmente reprimidas. Hoy esto sigue pasando exactamente igual que sucedía en aquella época en muchos países del mundo y en muchas culturas dentro de, por ejemplo, este país, ¿no? En Inglaterra. Em, y, y no solamente las mujeres, o sea, él como homosexual pues tampoco podía expresarse como quería ni vivir libremente. Entonces yo creo que a través de Adela, y muchas veces me vienen esas cosas a la mente mientras estoy haciendo la función, siento que él también escribía desde su dolor de no poder ser quien quería ser. Y creo que está muy relacionado con eso y creo em, que está totalmente a la orden del día y que es una historia que hay que seguir contando porque lo vemos, ¿no? Como las mujeres todavía tenemos que luchar por nuestros derechos y están sucediendo cosas como el Me Too Movement, eh, con las que, bueno, poco a poco estamos logrando tener un poco más de igualdad, pero falta mucho por hacer y por desgracia esta, perdón, esta historia se sigue teniendo que seguir contando.